Prepárese porque tenemos noticias intrigantes relacionadas con la discusión de Donald Trump sobre el rapto. Sugiere que este evento está a punto de suceder. Este es el primer presidente que da pistas sobre un evento significativo que ha sido tema de discusión durante años. Si tiene curiosidad por saber más, únase a nosotros en este video y descubra lo que Trump tiene para compartir sobre el rapto. Creemos que es algo que no querrás perderte. Primero aclaremos, para dejarle claro a muchos que todavía tienen dudas sobre el rapto. Tenemos que ser claros, basándonos siempre en la Biblia. El concepto del rapto es una creencia sostenida por algunos cristianos, especialmente en el evangelismo estadounidense. Se refiere a un evento del fin de los tiempos donde todos los cristianos fallecidos resucitarán de entre los muertos, junto con los cristianos vivos. Ascenderán en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. Esta creencia tiene sus raíces en la primera epístola a los tesalonicenses en la Biblia, donde se utiliza la palabra griega arpazo, que significa arrebatar o ser arrebatado. El concepto del rapto y las creencias asociadas tienen su origen en el premilenialismo dispensacional, un enfoque específico para comprender el desarrollo de los acontecimientos del fin de los tiempos. Esta visión sugiere que algunas profecías bíblicas aún no se cumplirán en el futuro. Esta perspectiva, que surgió en la década de 1830, es adoptada predominantemente por teólogos fundamentalistas de Estados Unidos. La idea del rapto, tal como la entendemos hoy, es relativamente reciente en la historia del cristianismo. Comenzó a ganar prominencia en la década de 1830 y no forma parte de las enseñanzas cristianas tradicionales. Aunque el término es utilizado con frecuencia por teólogos fundamentalistas en los Estados Unidos, no tiene una larga tradición dentro del ámbito más amplio del cristianismo. Hay diferentes opiniones sobre cuándo ocurrirá el rapto y si será un evento único o dos eventos separados. Una visión popular se conoce como pretribulacionismo, que sugiere que el rapto ocurrirá antes de un período de tribulación de 7 años. Esta tribulación culminaría en la segunda venida de Cristo, seguida de un reino mesiánico millennial. Esta idea se originó a partir del análisis de las traducciones bíblicas realizado por John Nelson Darby en 1833 y es ampliamente aceptada entre los cristianos que creen en el rapto. Sin embargo, surgen desacuerdos dentro del evangelicalismo, y algunos defienden la visión de un rapto post-tribulación, sugiriendo que este evento ocurre después del período de la tribulación. Según esta creencia, el rapto ocurre en dos fases distintas. El primero implica un arrebatamiento secreto al comienzo de un período de tribulación de 7 años, durante el cual el anticristo se manifestará. La segunda fase ocurre al final de esta tribulación, cuando Jesús regresa triunfalmente a la tierra. Para comprender mejor la idea del rapto, nos fijamos en la promesa de Jesús de regresar a la tierra, tal como está registrada en la Biblia. Jesús aseguró a sus seguidores, diciendo: «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Os prepararé lugar». Juan 14, 1-3. Al examinar estos versículos observamos que Jesús no menciona explícitamente si su regreso será secreto o público. Quienes defienden la idea del rapto interpretan esto como un evento secreto, donde los creyentes son arrebatados, dejando a otros atrás. Sin embargo, los versículos no especifican la naturaleza del regreso de Jesús. Para mayor claridad sobre este tema, recurrimos a otros textos bíblicos que brindan detalles adicionales sobre lo que sucederá cuando Jesús regrese. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos fueron testigos de su ascensión al cielo, como está registrado en Hechos 1, 9 y 11. Vieron una nube recibirlo, y los ángeles tranquilizaron a los discípulos, afirmando que era el mismo Jesús que ascendió al cielo. El cielo regresaría de la misma manera. Estos eventos resaltan dos puntos cruciales. Primero, que el regreso de Jesús será el mismo Jesús que vivió en la tierra. Y segundo, que su regreso será en una forma visible, similar a su ascensión. La pregunta que surge ahora es si el concepto del rapto
está respaldado por la Biblia. Los versículos de los Hechos resaltan la coherencia del regreso de Jesús con su ascensión. Jesús no ascendió en secreto, ascendió visible y corporalmente. Se espera lo mismo de su regreso, desafiando la noción de un regreso secreto. A medida que profundizamos en la narrativa bíblica, otro texto crucial arroja luz sobre la naturaleza del regreso de Jesús. Apocalipsis 1:7 declara enfáticamente que cuando Jesús regrese, todos los ojos de la tierra serán testigos de su llegada. Esto contrasta marcadamente con la idea de un regreso secreto. Mateo 24:27 resalta la visibilidad del regreso de Jesús, comparándolo con un relámpago que ilumina todo el cielo. Múltiples referencias bíblicas describen vívidamente la grandeza del regreso de Jesús. Mateo 16:27 predice su llegada en gloria junto a los ángeles celestiales, mientras que 1 Tesalonicenses 4:16-17 predice su regreso acompañado del clamor del arcángel y el toque de la trompeta de Dios. Apocalipsis 6:14-17 describe una escena en la que los malvados ven venir a Jesús, provocando gritos de desesperación, pidiendo a las rocas y montañas que los protejan de su presencia. Apocalipsis 19:11-16 presenta a Jesús como el Rey de Reyes triunfante al frente de ejércitos celestiales. Estos pasajes disipan colectivamente la idea de un regreso secreto, retratando un evento majestuoso visible para todos. La noción de ángeles gritando y toques de trompeta se alinea con una manifestación pública y admirable del regreso de Jesús. En 2 Pedro 3:10, el día del Señor se compara con un ladrón en la noche, y es crucial descubrir el verdadero significado de esta analogía. Contrariamente a la sugerencia de un rapto secreto de los salvos, el texto enfatiza que el paso del cielo se producirá con gran ruido, lejos de ser un secreto. 1 Tesalonicenses 5:4-6 proporciona información adicional, explicando que Jesús viene como un ladrón en la noche, algo inesperado, solo para aquellos que no lo están mirando ni esperando. Se insta a su pueblo, descrito como hijos de la luz y del día, a permanecer vigilante y sobrio. Esto aclara que lo inesperado radica en la falta de preparación de quienes no anticipan su regreso, no de manera secreta. Estos pasajes bíblicos disipan la idea de un rapto secreto. El cuadro pintado es de grandeza, visibilidad y una clara advertencia para permanecer alerta. La narrativa bíblica presenta consistentemente el regreso de Jesús como un evento espectacular, en contraste con la noción de una desaparición imperceptible de los salvados. Además, al considerar las señales que indican la venida del rapto, las enseñanzas de Jesús en Mateo 24:5-8 revelan indicadores vitales, como el surgimiento de falsos mesías, guerras, hambrunas y desastres naturales que señalan el comienzo de importantes eventos. Sin embargo, es crucial comprender los matices de estos versículos. Estos acontecimientos no representan el final concluyente. El verdadero fin aún está por llegar. Estos acontecimientos nos instan a permanecer vigilantes y discernir entre muchas perspectivas. El protagonismo de la nación de Israel destaca como un signo vital, especialmente el restablecimiento de Israel como Estado soberano en 1948, tras siglos de dispersión. Este evento se alinea con las profecías bíblicas y resalta la importancia de Israel en los últimos tiempos, como se reitera en textos escatológicos como Daniel 10:14, 11:41 y Apocalipsis 11:8. La génesis de Israel como nación, que surge de la promesa de Dios a Abraham, da forma al panorama profético. La promesa de Dios a Abraham de posesión eterna en Canaán, Génesis 17:8, y las profecías de Ezequiel de destrucción física y renacimiento espiritual, Ezequiel 37, enfatizan la centralidad de Israel en las profecías de los últimos tiempos, como se describe en la Biblia. Otra señal importante es la aparición de falsos mesías. Cuando los discípulos de Jesús preguntaron sobre su venida en Mateo 24, no preguntaban sobre el fin del mundo, sino sobre el momento en que Jesús tomaría el control y reinaría. La respuesta de Jesús advierte sobre la precaución.
ya que surgirían falsos cristos que afirmarían ser el Mesías y engañarían a muchos. La razón detrás de este engaño se revela en Mateo 24:24, donde se destaca que los falsos cristos y profetas realizarán señales y prodigios notables por el poder de Satanás. Esta es una advertencia importante de que, aunque pueden ocurrir milagros, la verdadera fe no debe basarse únicamente en ellos. Una advertencia paralela resuena en Juan 4:1, instando a los creyentes a probar los espíritus y discernir la autenticidad de su origen. Si bien los eventos sísmicos, la agitación política y los conflictos que involucran a Israel pueden parecer señales definitivas del fin, es aconsejable actuar con cautela, ya que cada agitación no equivale necesariamente a la inminente llegada de los últimos días. El apóstol Pablo destaca la prevalencia de las falsas enseñanzas en los últimos días, enfatizando la necesidad de discernimiento en medio de los desafíos espirituales. Estos tiempos son tildados de peligrosos debido a la escalada del mal y la oposición a la verdad con el surgimiento de falsos profetas. Los falsos profetas pueden adoptar muchas formas, desde líderes religiosos hasta cualquiera que afirme con confianza lo que está bien y lo que está mal. La principal señal de un falso profeta es su énfasis en sí mismos, demostrando una falta de verdadero interés en lo que Dios quiere. En cambio, el verdadero profeta habla en nombre de los intereses de Dios y no de los suyos propios. Otro signo mencionado es la posible reconstrucción del tercer templo. Si este evento llega a buen término, varios marcadores podrían señalar el desarrollo de los eventos de los últimos tiempos, incluida la reconstrucción de un templo judío en Jerusalén, un aumento de la animosidad hacia Israel y movimientos hacia un gobierno global. Los preparativos están actualmente en marcha, y el 12 de octubre tuvo lugar una ceremonia especial del agua en Jerusalén. Durante este evento, sacerdotes y músicos encabezaron un viaje desde Shahar Haspot hasta Shiloh Siloam Springs, un lugar importante del Antiguo Testamento. Durante el viaje, la gente cantaba, bailaba y tocaba trompetas de plata, siguiendo la guía de respetados rabinos. Al llegar a Silo, recogieron agua en una vasija de oro y la llevaron de regreso a la cima de la montaña, donde recrearon un altar modelo usando ramas de hojas similares a las que se usaban en los días del templo. Al concluir la ceremonia, se dijeron bendiciones y se llevó a cabo algo llamado Hakel, un evento único que ocurre cada 7 años. Aunque la Torá no especifica explícitamente la libación de agua, se ha convertido en una tradición querida y celebrada por todos. En la antigüedad, esta ceremonia se extendía durante 15 horas en el templo y continuaba durante toda la noche. Personas de todo el mundo se unieron a las celebraciones del Sukkot, convirtiéndolo en un significativo día de adoración. Durante los últimos 6 días de Sukkot, se realizaba la libación de agua y el vertido de vino, preservando las tradiciones del templo. Luego Jesús aborda las preocupaciones de los discípulos, profetizando un mundo plagado de guerras y rumores de guerras. A pesar de estos conflictos, instruye a sus seguidores a no preocuparse, enfatizando que estos eventos deben ocurrir antes del final. La promesa de paz que a menudo proclaman los líderes solo se hará realidad con la llegada de Jesús, el príncipe de la paz. La realidad actual de nuestro mundo refleja la exactitud de estas predicciones, donde persisten el terrorismo, los bombardeos, los asesinatos y los sabotajes. Las palabras de Jesús sugieren que la humanidad, abandonada a su suerte, no alcanzará una paz duradera hasta su regreso. Además, menciona los desastres naturales en Mateo 24, 7-8, como hambrunas, pestilencias y terremotos, como señales de la proximidad del fin de los tiempos, descritos como el comienzo de los dolores de parto. Estos eventos se volverán más frecuentes e intensos, similares a los dolores de parto. La analogía destaca la escalada gradual que conduce a acontecimientos importantes, animando a los creyentes a reconocer estas señales. La prevalencia de los desastres naturales en la actualidad se alinea con las profecías bíblicas, lo que indica el desarrollo de un plan predeterminado.
Mientras la humanidad enfrenta las consecuencias de estos acontecimientos, se anima a los creyentes a verlos como precursores y no como sucesos aislados. Mateo 24:9 predice un tiempo en el que los seguidores de Jesús enfrentarán tribulación, persecución e incluso la muerte por su nombre. La hostilidad hacia los cristianos en los últimos días será el resultado de su asociación con Jesús, no una oposición general a la religión, sino una aversión específica al nombre de Jesús. Esta predicción resuena en el mundo contemporáneo, donde las expresiones de fe son toleradas hasta cierto punto mientras se mantenga en silencio el nombre de Jesús. La profecía prepara a los creyentes para una realidad en la que su compromiso con Jesús puede generar animosidad, enfatizando la importancia de permanecer firmes en su fe a pesar de las presiones externas. Luego viene la apostasía, como se menciona en Mateo 24:10. A medida que los tiempos se vuelven más difíciles, algunas personas se enojarán, se traicionarán e incluso comenzarán a odiarse. Esto se llama apostasía, que significa alejarse de las enseñanzas de la Biblia y honrar a Cristo. El apóstol Juan, en una ocasión, aclaró que algunos que parecían ser parte del grupo de creyentes terminarían saliendo. Estas partidas revelarían que nunca pertenecieron realmente, como habrían permanecido si fueran genuinos. Muchas iglesias hoy se enfocan en ser acogedoras, evitando enseñanzas sólidas sobre la redención, el señorío de Cristo, el arrepentimiento y el castigo eterno. Cuando surgen desafíos, las personas en estas iglesias pueden alejarse porque, para empezar, es posible que nunca hayan conocido realmente a Cristo. Al abordar la depravación mencionada en Mateo 24:12, nos damos cuenta de que las cosas empeorarán en el mundo y se volverán más anárquicos. Basta mirar las noticias para ver el aumento de la delincuencia y las transgresiones. El amor comenzará a desvanecerse. La confianza en los extraños se volverá difícil debido a la deshonestidad y el pecado generalizados. La anarquía prevaleciente está alimentada, en parte, por falsos profetas que afirman que no existe una distinción clara entre el bien y el mal. Cuando la gente cree que no existe un patrón absoluto en el que todo encaje, el resultado es el caos y la humanidad se encamina hacia un desastre de inmundicia. En el contexto de Mateo 24:13 y 14, incluso en medio de estos tiempos difíciles, algunas personas persistirán en su amor por Jesús. Se aferrarán a la verdad y proclamarán que Jesucristo es el Señor. La gente no se resiste a ser salvada. Se resisten porque ya han sido salvos. Si bien siempre han existido señales como la apostasía, los falsos profetas y la depravación, la culminación de todo esto es cuando el Evangelio, las buenas nuevas acerca de Jesús, se predica a todos en todo el mundo. La Biblia no afirma que todos serán salvos, pero indica que el fin llegará cuando el mensaje llegue a todas las naciones. Este gran final representa un momento crucial en el desarrollo del plan divino. Para entender estas señales, Donald Trump entregó un mensaje sobre el concepto de rapto a los cristianos. El expresidente estadounidense reflexionó sobre un hecho ocurrido hace más de 2000 años, cuando un ángel anunció el nacimiento de Jesús a unos pastores en Belén, y Trump entregó un poderoso mensaje sobre el estado actual de Estados Unidos, enfatizando la necesidad de un Salvador. De manera humilde, reconoció que él mismo no es ese Salvador, señalando a Jesucristo como el verdadero Redentor. Destacó que en momentos cruciales de la historia, la Iglesia y Jesús jugaron papeles transformadores. A pesar de sus preocupaciones, Trump destacó la profunda influencia de la vida, muerte y resurrección de Jesús, y dijo que estos eventos moldearon significativamente al mundo. Expresó que es imposible pensar en la vida en nuestro propio país sin considerar la influencia del ejemplo y las enseñanzas de Jesús. Trump enfatiza la creencia de que Jesucristo jugó un papel fundamental en varios momentos de la historia estadounidense,
incluida la superación de la guerra civil, el fin de la esclavitud, la derrota del comunismo y el fascismo, además de hacer contribuciones significativas a los avances y descubrimientos científicos. Destaca a Jesús como la fuente suprema de fortaleza y esperanza, afirmando que debemos recordar que Él es la fuente suprema de nuestra fuerza y esperanza, tanto aquí como en todas partes y en todo momento. Al abordar el rapto, Trump enfatiza la sencillez de la preparación, destacando que todo se reduce a una cosa fundamental: aceptar a Jesucristo como su Salvador. Señala que esta elección es crucial a medida que se acerca el rapto. El rapto está destinado específicamente a aquellos que creen en Jesús, como se profetiza en la Biblia. Según la palabra del Señor, está claro que los que aún estén vivos, cuando el Señor regrese, no precederán a los que ya durmieron en la fe. La descripción continúa diciendo que el Señor descenderá del cielo con gran orden, voz del arcángel y trompeta de Dios. En ese tiempo, los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero, y luego los que aún estén vivos serán arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. El propósito es estar con el Señor para siempre, como se anima a los creyentes en 1 Tesalonicenses 4, 15, 18. El mensaje resalta que aquellos que aceptaron a Jesús como Salvador están preparados para el rapto, mientras que los incrédulos, aquellos que no abrazaron a Jesús, no están listos para el día del Señor, que comienza con el rapto. Este evento sorprenderá a los no salvos como un ladrón en la noche, como se menciona en 1 Tesalonicenses 5:2. Los que quedan atrás en el rapto son aquellos que no tienen el Espíritu de Cristo viviendo en ellos. Sin embargo, hay buenas noticias para los creyentes, que no están en tinieblas para ser sorprendidos ese día como un ladrón, como se afirma en 1 Tesalonicenses 5:4. En una de las historias de Jesús, se compara a los creyentes con las 5 vírgenes prudentes, que están preparados por la fe en Él. En esta historia, las vírgenes prudentes tienen lámparas con suficiente aceite, simbolizando el Espíritu Santo. Desafortunadamente, no todos en la tierra tendrán este tipo de fe antes del regreso de Jesús, marcado por la frialdad espiritual y la incredulidad. Jesús, en Lucas 18:8, se preguntó si, al regresar, encontraría fe en la tierra. Al considerar las señales del arrebatamiento y el mensaje de Trump, se anima a los creyentes a ejercer sabiduría y discernimiento. En lugar de interpretar acontecimientos aislados como indicadores definitivos del inminente fin de los tiempos, es crucial adoptar una postura de preparación y vigilancia. Dios ha proporcionado amplia información para prepararnos, y el énfasis está en la preparación, no en el alarmismo indebido. Nuestros corazones deben hacer eco del sentimiento: ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. No movidos por especulaciones apresuradas, sino por una fe y una preparación inquebrantables. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál es su perspectiva sobre el mensaje del rapto de Donald Trump?